Bien, gracias Eduardo. Buenas noches para todos, hermanos, hermanas, chicos. Estamos agradecidos de poder estar aquí y comenzar hoy una serie de temas, un estudio, a mi juicio, fascinante, sobre el libro El Camino al Trono de Dios. Es un estudio del santuario. Más que nada, yo diría un estudio que integra todas las enseñanzas bíblicas en el contexto del santuario tal cual lo entendieron los primeros adventistas y debiéramos también nosotros entenderlo hoy. La autora de este libro es una autora, una mujer llamada, que se llamó Sarah Elizabeth Peck. Ella fue educadora en el siglo XIX, nació en Wisconsin, trabajó como maestra, como profesora, también como directora de educación en California, de la Ciudad General también, al terminar su carrera, pero fundamentalmente una de sus mayores contribuciones a la iglesia fue ser secretaria de Ellen G. White y colaboradora editorial de Ellen G. White. Ustedes van a notar al leer escritos de los primeros adventistas, de los adventistas del siglo XIX, especialmente de aquellos que vivieron muy cerca de Ellen G. White, que estaban muy influidos por lo que se llamó la visión hermenéutica de ella y la forma de estudiar y de enseñar la Biblia de los adventistas, del siglo XIX. Es muy interesante porque reunían un gran caudal de información bíblica y justamente con el método de estudio bíblico que ilumina la Biblia consigo misma, comparar la Biblia con la Biblia, realizaban obras muy interesantes y muy profundas, algunas de ellas con ciertas ideas que con el tiempo fueron madurando, incluso corrigiéndose, pero en particular esta obra de Sarah Peck, titulada El Camino al Trono de Dios, es realmente lo que yo creo su obra maestra, ¿no es cierto? Ella también escribió, como dije hace un tiempo en otro tema, un libro de texto para primaria, muy bueno también, que se llama El Gran Plan de Dios, así un libro bastante grueso. Era duro ser alumno de primaria hace unos años, ¿cierto? Era más duro quizá que ser de universidad hoy. Lo cierto es que, en este libro sobre el santuario ella desarrolló uno de los estudios de su vida, al punto que ella también había construido una maqueta del santuario para que en sus clases los chicos pudieran entender la importancia de la visión del santuario para la vida cristiana y para una visión general del mundo y, por supuesto, del plan de salvación. Este estudio sobre el santuario es el libro El Camino al Trono de Dios. Está viniendo en papel, de paso para aquellos que lo encargaron en papel. Mañana pasado me dijeron que estaría llegando para que lo puedan leer con más facilidad. Este libro justamente es un recorrido tal como el adorador lo hacía en el santuario terrenal, llegando al atrio, ¿no es cierto? Y por medio del sacerdote pasando el lugar santo, el lugar santísimo, y así cada una de las ceremonias, de las partes del templo y de los elementos que constituían el santuario. Vamos a ver en los próximos temas cómo cada uno de ellos se relacionaba con Cristo y su obra, ¿sí? Y de qué manera cada uno de esos elementos y esos detalles que lo componían hablaba de una obra que Cristo haría o que está haciendo en la obra de la redención. Justamente este camino al trono de Dios simbolizaba justamente el hecho cuando el pecador se encuentra con Cristo, hasta el momento culminante cuando el pecador finalmente, al fin del tiempo, estará rodeando el gran trono blanco junto a Dios en la Nueva Jerusalén. Un proceso, justamente el proceso de salvación, que tiene que ver con la justificación, la santificación y la glorificación. Todo el proceso explicado de una forma pero muy linda. Ella comienza diciendo que el libro del Éxodo, en el que se describe justamente este edificio del santuario, es un minucioso y cuidadoso detalle y es el fundamento de este estudio que ella va a desarrollar y estaremos viendo en los próximos temas. Siguiendo con esta secuencia, que es una secuencia natural, lógica y divinamente revelada, ella va viendo entonces cómo la obra de Cristo como Redentor, desde su nacimiento, pasando por el atrio, hasta que es sacrificio por el pecado, hasta que asciende al cielo como nuestro representante, como nuestro mediador, y hasta que asume su obra de juicio, de juez, en 1844, todo ese proceso explica e ilumina muy bien el plan de salvación. Hasta que finalmente, luego del juicio, Cristo viene a la tierra y erradica el pecado para que este mundo nunca más esté contaminado ni manchado por el pecado. ¿Cómo se relaciona la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros con ese proceso? También es un detalle importante para tener en cuenta. En esta misma secuencia, no solamente ella habla de la obra de Cristo en el santuario, sino la obra
de cada creyente que se encuentra con Cristo en el santuario, porque el santuario era un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entre Cristo y su pueblo. Por lo tanto, tenía dos perspectivas, la perspectiva de Dios y la perspectiva del adorador, de nosotros como creyentes. Bueno, ella dice también que este estudio que elabora pretende ilustrar las 4 generaciones de la iglesia en su conjunto. Fíjense esta idea interesante, las 4 generaciones de la iglesia en su conjunto. La primera iglesia organizada en la tierra, cuando Dios se manifestó a su pueblo en el Sinaí, en primer término. Cuando habló su ley a Israel en el día de reposo, ¿sí? La iglesia del atrio, la iglesia del desierto. Ella luego saca la idea de la iglesia en el lugar santo, la iglesia cristiana, fundada en el día de reposo, cuando Cristo asciende al cielo, y liderada por el Espíritu Santo, representante de Cristo luego de su ascensión. Luego ella dice que habla de la iglesia en el lugar santísimo, la iglesia del remanente, la iglesia que habla de la vigencia de la ley de Dios, de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado como sus pilares fundamentales. Y finalmente la iglesia del templo eterno, que comienza con la segunda venida de Cristo y ahí va desarrollándose sus diferentes etapas hasta finalmente cuando el mal es erradicado por completo. Ella dice que está convencida de la significancia espiritual de las ideas y de las lecciones del santuario, primero para los judíos y luego para todos los creyentes, porque el sacerdocio impregna todas las partes de los servicios e involucra a todos los cristianos. Y este enfoque del tema, dice ella, es un enfoque no solamente necesario para el pueblo adventista, sino para el mundo en general. Por lo tanto, es un mensaje de que de alguna manera hay que traducir o expresar en términos que los otros puedan entender para que justamente los otros puedan beneficiarse de esta visión completa, absoluta, integrada y yo diría sistemática del plan de redención tal como lo vino a desarrollar Jesús. Ella cuenta justamente cómo fue surgiendo este libro. Ella dio sus clases, incluso sus conferencias ilustradas con una réplica del modelo del santuario. Lo usaba en colegios, en iglesias y ante estudiantes de escuela primaria, de colegio, estudiantes terciarios también. Y justamente así fue ella desarrollando toda esta serie de temas. Y reconoce justamente que aunque hay muchos libros escritos sobre este tema, ninguno de ellos es definitivo porque el gran tema del santuario es un tema vasto, abarcante, que necesita permanentemente ser estudiado y por eso también nosotros hoy, en el 2022, lo estamos estudiando. Esto como introducción, en el capítulo 1 ella finalmente va a introducir el santuario y presenta el santuario como uno de los libros de Dios. Ustedes saben bien que se ha hablado de la naturaleza como un libro de Dios. ¿Cómo la naturaleza nos habla de Dios? Una forma general, una forma, que habla sobre el poder de Dios, sobre la precisión de Dios al hacer las cosas grandes, pequeñas, sobre el cuidado amoroso de Dios. Pero es un libro con una revelación general, pero también incompleta, porque la naturaleza, yo mirando un árbol o una montaña o un lago, no puedo comprender demasiado precisamente cómo es el plan de redención. Sí, sé que hay un Dios, sí puedo ver que hay un Dios grande, un diseño inteligente, especial, un propósito, pero es una revelación general y no específica, ¿no es cierto? Bueno, el libro de la creación justamente fue dado al hombre cuando vivía en el jardín del Edén. Ella durante el estudio va, no solamente con argumentos bíblicos, sino con argumentos del espíritu de profecía, que ella conocía mucho por su función. Y ella dice, por ejemplo, citando Patriarcas y Profetas, página 51, que la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenadas revoluciones, los equilibrios de las nubes, los misterios de la luz y el sonido del día y la noche, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. Así que el primer libro de naturaleza funcionó también en el Edén cuando Adán y Eva estudiaban la creación recién hecha por Dios, perfecta, sin ninguna mancha de pecado, y entonces Dios se revelaba a ellos también, no solamente de forma directa por su diálogo, sino a través de la naturaleza, ¿sí? Y el libro de la naturaleza, aunque está manchado y mancillado por el pecado, sigue siendo, sigue hablando al creyente sobre el Dios creador. Pero, no obstante,
esas cosas buenas que siguen estando en la naturaleza, esas cosas perfectas y hermosas que todavía quedan, la atmósfera que antes era suave y de temperatura uniforme, ahora está sujeta a marcados cambios, y Satanás es el príncipe de la potestad del aire y ha contaminado el mundo y todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. Este conflicto está en marcha y el libro de la naturaleza justamente no solamente ahora revela la vida, la perfección, el amor de Dios, sino la muerte, la decadencia y la corrupción que vino a causa del pecado. Bueno, justamente cuando Adán y Eva, cita ella en Patriarcas y Profetas, página 62, caen y ven las primeras evidencias de lo que el pecado haría en la naturaleza, las flores marchitas, etc., lloraron más profundamente que los hombres ahora lloran por sus muertos, ¿sí? Al ver que el pecado empezaba a afectar la creación. Pero no quedaron sin esperanza, porque el libro de la naturaleza, el primer libro de Dios, ella dice, seguía manifestando el amor de Dios, y cuando una planta moría, ellos también veían al tiempo que otra también resurgía. Por lo tanto, con la muerte también obraba la vida, y con la corrupción también la restauración y la regeneración. Principios justamente que hablan de el Dios misericordioso que no abandonó al mundo. Romanos 1:19 nos dice y nos cita allí, que dice allí, las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que su eterno poder y deidad es manifiesto y ellos no tienen excusa. Ninguno tiene excusa al ver y al notar las cosas de la creación. Bueno, incluso ella habla y dice cómo algunos paganos también, solamente al apreciar con sentido común las cosas creadas, también han llegado al conocimiento del Creador. Tomando una cita del Deseo de toda la gente, página 638, dice que entre los paganos hay quienes, aunque ignoran la ley escrita de Dios, han oído su voz hablándoles en la naturaleza y han hecho las cosas que la ley exigía y son reconocidos como hijos de Dios. Por lo cual ella dice, uniendo inteligentemente diferentes textos bíblicos, cuando Zacarías dice que en el cielo algunos dirán, queridas son estas en tus manos, se refiere a aquellos que irán al cielo, serán salvos según su conciencia del deber, habiendo seguido su conciencia del deber, sin haber conocido al Salvador, porque, reaccionaron al Espíritu Santo obrando en sus vidas a través del libro que conocieron, que es el libro de la naturaleza. Y sin haber conocido a Cristo, pero siendo fieles a la luz que recibieron, ellos, serán salvos y allí en el cielo se enterarán quién fue Jesús, quién es el Salvador, etc., ¿no? Ella dice, sin embargo, que hay un segundo libro que Dios instituyó. Antes de instituir el tercer libro, que es la Biblia. Y ese fue el libro del santuario. Este es un argumento que encontré acá y no encontré en general en ningún otro libro, pero tiene mucho de bueno. Ella dice que el segundo libro de Dios justamente es el santuario, y durante 2500 años, ya previo a la construcción del santuario, el único libro que el hombre tenía era el libro de la creación. ¿Quién fue el primer autor bíblico acaso? Moisés. Antes de Moisés no hubo ningún autor bíblico. Por lo tanto, hasta que Moisés fue inspirado por Dios para empezar a escribir, ¿sí? Primero Job, después el Pentateuco, el único libro de la creación era, el único libro de la revelación era la creación. Sin embargo, el santuario llegó a ser el segundo libro de la revelación, cumplidos 2500 años de la creación del hombre. Durante ese tiempo, gradualmente el ser humano dejó de discernir las lecciones de la naturaleza y ella dice, ¿qué ocurrió? Pasó de adorar al Creador, ¿a qué cosa? A las cosas creadas, ¿sí? El sol, la luna y las estrellas. Romanos 1:25, cita ella aquí, dice, adoró, sirvió a la criatura más que al Creador, y como resultado su necio corazón se oscureció. Así que poco a poco el libro de la naturaleza empezó a ser dejado de lado y entonces empezó a enfocarse el hombre en las cosas creadas más que en el Creador. Ahí entonces Dios llamó a Abraham para que se alejara de su tierra, de su parentela. Ella empieza a trazar la historia bíblica, ¿no es cierto?, cómo Dios fue empezando a formar un pueblo al cual revelarse. Y entonces con el paso del tiempo, Dios empieza a formar un pueblo allí en Egipto. Y cuando el pueblo está conformado, cuando el pueblo ya está liberado, en el desierto, era un pueblo todavía ignorante, ¿sí? Atrasado, conocía muy, pero muy poco del Creador. Y entonces Dios instituyó un sistema
para enseñarles, a ellos y al mundo. Y ese justamente fue el segundo libro de la Revelación, que es el libro del santuario. Ella dice como pedagoga que fue que el 90% de lo que uno aprende llega por medio de los ojos y las manos. Solamente el 10% a través de los oídos, ¿cierto? Coinciden conmigo los docentes, ¿no es cierto? 90% por los ojos y por las manos y solamente el 10% por los oídos. Por lo tanto, ese sistema visual en 3D, ¿no es cierto?, o en 4D, con dimensiones reales que fue el santuario, fue una lección notable para el pueblo. Ella entonces muestra cómo, Moisés siguió ese patrón divino y pudo instruir al pueblo para que participara en la construcción o en la provisión de los materiales para el santuario. Y esto fue realmente una obra maestra de la educación cristiana y fue un verdadero libro de texto completo de educación visual en el cual Dios mostró con perfecto detalle todas las diversas etapas del plan de redención, no solo para el mundo en su conjunto, dice ella, sino para cada individuo que compone el mundo y para cada familia humana. Entonces ella empieza a decir cómo en cada paso del sistema del santuario, del ritual del santuario, el ser humano es conducido primero por la experiencia de la justificación, tipificada al aceptar la ofrenda hecha en el atrio por nuestros pecados, después al proceso de santificación que ocupa toda la vida, representado en el lugar santo, hasta la sala de la gloria, el lugar santísimo, que representa allí la experiencia de la glorificación, y toda la obra de Cristo entonces se hace clara para nosotros. Este es el efecto, dice ella, y esta es la idea principal del libro, que el camino al trono de Dios es el camino que se traza a través de la experiencia del santuario, en el cual Dios encuentra un pecador y lo va conduciendo paso a paso a través de la experiencia de la vida cristiana hasta la glorificación. Ella entonces dice que al igual que el libro de la naturaleza, el libro del santuario es para todas las edades, para todas las personas y para todo el ámbito de vida. Por eso este libro, de hecho, como sus otros libros, estaba orientado como libro de texto para escuelas, ¿sí? Y bueno, llegó a ser también para la iglesia en general. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Dice ella y propone ella. Bueno, cuando un cristiano es un cristiano maduro, para el estudiante cristiano maduro, el conocimiento del santuario tiene un valor inestimable porque hace visible todo el plan de salvación en una magnífica vista panorámica, ¿sí? Todo en un paquete, en un mismo paquete integrado. Así, con este estudio puede organizar y clasificar su conocimiento bíblico, de modo que puede ver sus partes en su orden y en perspectiva adecuados. El santuario puede compararse con un archivador gigantesco y ilimitado, donde cada doctrina bíblica esencial tiene su propio lugar en el que encaja perfectamente el gran plan de Dios. O sea, dice ella, todos aquellos que han sido conducidos en las diferentes enseñanzas bíblicas, cuando conocen el santuario, es como que pueden organizarlas todas en un solo esquema, ¿sí? Todo en un solo esquema. Cada punto, cada etapa en su mismo lugar. Cuando se ve a la luz del santuario, la Biblia se convierte en un gran sistema de verdad. No es un libro con recortes inconexos, sino que cuando se considera en su totalidad, es un maravilloso mosaico de la revelación divina, una verdad omitida. Si fuera así, estropearía toda la escena, pero no es así porque el santuario es un sistema completo que no solamente ilumina lo que es verdad, sino que hace detectar lo que es error, lo que es falso, lo que no armoniza con el sistema general. Sigue diciendo ella que un estudio espiritual del santuario despertará en el estudiante el anhelo insaciable de profundizar en la mina inagotable de la verdad bíblica. Le inspirará un amor profundo por la verdad para estos últimos días y dará una experiencia que será su ancla a través de la crisis final de la tierra. Bueno, ella dice entonces, queremos ser firmes, afirmar a los chicos, a los jóvenes, a los grandes, cada persona de la iglesia. Ella dice, propone, estudiemos el segundo libro de Dios, que fue el santuario. Pero sabemos que hay un tercer libro de Dios que justamente fue la palabra escrita, y desde que el santuario fue instalado, comenzado a instalar en el año 2500 del mundo, de ahí hasta el año 4000 fue escrita la Biblia. Desde Moisés en adelante, los diferentes autores bíblicos fueron sus autores. Y allí
Bueno, este libro, la Biblia, no se completó sino hasta que el Cordero sacrificado encontró su antitipo con la muerte de Cristo, y entonces allí esos símbolos, esos esquemas, esas vislumbres que tenía el santuario fueron encontrando su cumplimiento inicial en la vida, obra y muerte, resurrección, ascensión de Cristo. ¿Sí? Así también como en el libro de la naturaleza y el libro del santuario, el gran tema principal de toda la Biblia es Cristo y la redención. La Biblia es un comentario divino que arroja el reflector sobre los otros dos libros. Ella dice cómo esos tres libros actúan juntos. La naturaleza no se contradice con el santuario, ni el santuario con la Biblia, ni la Biblia con esos dos previos. Siempre ellos actúan juntos y en armonía. Es un reflector la Biblia que alumbra a la creación y al santuario. No es simplemente un hilo dorado, Cristo, que recorre toda la Biblia, dice ella, sino que es una red dorada completa de la verdad que entra y que une un todo armonioso en el volumen sagrado. Historia, profecía, poesía, canto, ley y evangelio, todo eso, todas esas doctrinas esenciales, juntas están integradas en este maravilloso tema del santuario. Por lo tanto, ella dice, la biblioteca de Dios son estos tres libros: la creación, el santuario y la Biblia. Esta es la biblioteca de Dios, y el estudiante estará capacitado para interpretar con exactitud el plan de Dios para el mundo, tal como se revela en la Biblia, y su plan para su vida personal. Por lo tanto, dice ella, no hay excusa para aquel que descuida alguno de estos tres libros maravillosos que Dios dejó, y uno de ellos, este segundo libro, vamos a estarlo estudiando en relación con el tercero. Si vamos a estudiar el santuario, justamente en este libro, en plan o en relación con toda la Biblia. Tenemos que agradecer a Dios porque Él nos ha dejado justamente un sistema completo, de forma tal que van a ver ustedes con el transcurso de los estudios que tendremos acá, de los martes que nos estaremos reuniendo acá, cómo van a ver que detalles que ustedes al leer el año bíblico, Éxodo o Levítico, uno decía, ¿y esto para qué está esto de la madera de acacia? ¿Por qué la madera de acacia? Ella lo va a explicar. Y cuando van a ver ustedes qué representa el santuario, el atrio del santuario, ella lo va a explicar. Y cuando se habla de las cubiertas del santuario en diferentes cortinas, ella va a explicar por qué. ¿Y por qué la tela de cabra arriba? ¿Sí? Y voy a explicar también, cada uno de los mobiliarios del santuario, y así un estudio notable que realmente creo que va a ser de mucha bendición. Por lo tanto, a iniciar entonces, los que estamos aquí, los que vean el programa ahora o después, el estudio de este fascinante libro de Dios, que es el libro del santuario. Que Dios nos bendiga ricamente con este estudio.